días. Me desvelé, porque ¿qué creen? Volvió a ganar México. 2-1 a Inglaterra. Felicidades a nuestros representantes en el Clásico Mundial de Béisbol. Felicidades a todos los integrantes del equipo mexicano. Se ganó ayer y hoy a las 12 del día contra Canadá. Y pues yo voy a México, eso está muy claro. Nada más que tengan en cuenta dos cosas. Las frases de Yogi Berra y de Baby Ruth. La de Yogi Berra es: esto no se acaba hasta que se acaba. Y no hay que confiarse, hay que aplicarse a fondo, como en todo, echarle ganas. No se puede hacer nada sin ganas. Para todos se necesitan ganas. Y Baby Ruth decía: no se puede vencer a quien no sabe rendirse. Dos máximas del béisbol. Pero estuvieron muy bien ayer. Muy bien el picheo. El pitcher abridor de primera. Su familia de origen mexicano. Y me decía que cuando el manager Benjamín Gil les habla de la estrategia que van a aplicar y más que nada los motiva a que defiendan los colores de México, lo que representan. Ya algunos que son México-estadounidenses, como es el caso del pitcher de ayer, lo hace Benjamín en español y en inglés. Y ya le dicen: no queremos que nos los transmitas en inglés, no queremos traducción, queremos el español, nada más, que lo entendemos por nuestros padres. Y es muy importante lo que está pasando en el equipo. Y ojalá y les vaya bien hoy con Canadá y que pasen a la segunda etapa, a semifinales. Les deseamos lo mejor. Vamos a la sección de los miércoles de quién es quién en las mentiras. Son muchísimas las mentiras, pero es una muestra, ¿no? Dicen que cuando se manejan bien las estadísticas, con una muestra es suficiente para saber cómo se está en cuanto a la situación de los medios de información, que casi todos están en contra de nosotros, con honrosas excepciones, no todos, y mucho menos los periodistas. La mayoría de los periodistas simpatiza con nuestro movimiento, nada más que no dicen nada porque pueden perder su trabajo, que quedan calladitos. Y desde luego los trabajadores de los medios son los de arriba, los machuchones y los famosos, esos que ganan muchísimo dinero, que en sentido estricto no son periodistas, son publicistas, porque el periodismo es un noble oficio que implica ética, apego a la verdad, honestidad, y está muy distante del afán de lucro. No tiene que ver con el mercantilismo, con la venta, con la compra, con el alquiler de maneras de pensar y de conciencia, ¿no? Tiene que ver más con la dignidad. Pero en fin, vamos a ver cómo va, cómo vamos. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todos los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan aquí y a todos y todas los que nos ven a través de las plataformas digitales, las redes sociales. Vamos a iniciar con un absurdo. Inventan que militares venezolanos vienen a reprimir a México y bueno, los que difundieron esta noticia quedaron en ridículo. El pasado fin de semana circuló un video en el que se observa a militares venezolanos llegando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y a militares mexicanos que los reciben y los transportan. Opositores y periodistas contrarios a este gobierno publican mentiras, por supuesto. Aquí vemos los tuits de Sergio Sarmiento, Joaquín López Dóriga, Juan Carlos Sainz, entre otros usuarios que sabemos que los acuerpan y reproducen estas mentiras, los cuales siguieron esta narrativa para inventar que militares venezolanos habrían venido, escuche bien, a territorio nacional con la misión de perseguir a todo aquel que se oponga al régimen del presidente López Obrador. Así de cómico y también así de ruin. Resultó que representantes de las Fuerzas Armadas de Venezuela se encontraron en México para participar en la competencia internacional Chimaltlali 2023, que se realizó del 3 al 12 de marzo, en la que participaron estudiantes de planteles militares de 9 países del continente americano para medir su desempeño físico, táctico y ético. Además de Venezuela, también participaron Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, El Salvador, Honduras, República Dominicana y, por supuesto, México. No faltó, como ya decimos, benditos redes sociales, a usuarios que aclararon en redes sociales y también en medios responsables que se trataba de la competencia internacional y no de lo que publicaron estos periodistas y opositores. Vamos con la segunda. ¿Que Ovidio no es Ovidio? Ovidio, hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, fue notificado por un juez el pasado 7 de marzo de la solicitud de extradición que solicitó la justicia estadounidense. A esto, Ovidio Guzmán declaró no ser el hijo del Chapo Guzmán ni la persona que requiere Estados Unidos. De inmediato, medios y la oposición, ya saben, se frotaban las manos y empezaron a difundir mentiras. Desplegaron una gran cobertura mediática, más o menos inusual, en medios de comunicación, tanto digitales como impresos. Aquí vemos a Reforma, Televisa, TV Azteca, Animal Político, Publímetro, El Financiero, Código Magenta y la lista sigue. A la declaración de Ovidio, procesado por narcotráfico, le siguieron mensajes en las redes sociales y comentarios de conductores de radio y televisión planteando la duda de si en verdad el detenido era quien se buscaba. En este caso, Ovidio Guzmán. Entre los comunicadores que sembraron la duda estuvieron Héctor de Mauleón, quien aseguró que el verdadero Ovidio era el que liberó el presidente López Obrador.
Lo dejamos hasta aquí. En la pantalla podemos ver quienes difundieron la mentira y a estos se les unieron muchos más. La conversación sigue, por cierto, en redes sociales. Vamos con la última. Felipe Calderón declaró que hay persecución política en su contra, lo cual es falso y pues él lo sabe. Felipe Calderón, expresidente de México, duda del veredicto en contra de Genaro García Luna y se dice víctima. Sí, se dice víctima de una persecución política en su contra, lo cual es absolutamente falso. Pero vamos a pasar el video donde, cómodamente desde España, el expresidente Felipe Calderón declara ser perseguido político a causa del veredicto que se dio en Estados Unidos a su exsecretario de Seguridad Pública, acusado de narcotráfico y vínculos para exportar cocaína, para traficar cocaína en Estados Unidos. Vamos a ver. Yo soy un hombre de leyes y desde luego respeto las resoluciones de los tribunales cuando actúan conforme a derecho. Yo en lo personal tengo muchas dudas del veredicto, porque hubiera esperado ver lo que tanto anunció la Fiscalía, ¿no? Videos, grabaciones, fotografías, estados de cuenta, depósitos, y la verdad nada de eso se exhibió. Todo fue en base a testimonios de criminales confesos, que por cierto, a la mayoría de ellos nosotros en nuestro gobierno perseguimos, capturamos y extraditamos. Usted en Twitter, perdón, se defendió, no, se defendió porque comentó que se ha instrumentalizado el fallo políticamente contra... Bueno, es evidente que hay en México una persecución clarísima de carácter político, mediático en contra mía, y que el fallo incluso se trata de utilizar para exacerbar esa persecución que es casi personal de parte del gobierno. Bueno, hasta aquí dejamos a Felipe Calderón, pero te queremos recordarles y también a todos los que nos están viendo que esta declaración pues es parte de quienes también defienden a Genaro García Luna, no tan veladamente, más bien dudando del veredicto que se dio en la Corte de Estados Unidos. Periodistas, medios de comunicación y por supuesto en redes sociales y todos los que forman parte de la oposición a este gobierno. Pero por último queremos presentarles un video en colaboración con Infodemia. Hoy está dedicado a la campaña de ataques y noticias falsas en contra de México por parte de medios de comunicación y políticos en Estados Unidos. Vamos a ver. Legisladores y medios conservadores de Estados Unidos han lanzado una campaña de noticias falsas en contra de México con los siguientes ejes desinformadores. 1. Falso que el fentanilo solo se produzca en México. El fentanilo fue aprobado por primera vez por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, en 1968, y fue en la década de 1970 cuando inició su uso ilícito. El fentanilo es un analgésico de origen opioide, como la codeína, la metadona, la morfina y la oxicodona, que todavía se distribuyen legalmente en Estados Unidos con diferentes marcas, cuyo uso y abuso ha generado la crisis de opioides en ese país. Según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, entre 1999 y 2019 murieron más de 500.000 de personas en Estados Unidos a causa de una sobredosis con opioides, mientras que en 2022 aproximadamente 70.000 personas fallecieron a causa de sobredosis de fentanilo en ese país. El gobierno de Estados Unidos reconoce que México no es la única fuente de fentanilo ilegal para ese país. Además del mercado negro que trafica con prescripciones médicas en la Unión Americana, las autoridades de ese país identifican dos rutas de tráfico de esta droga: la ruta directa desde China a Estados Unidos y la ruta China, México, Estados Unidos, en la que los precursores químicos del fentanilo, provenientes en su mayoría de China y un tercio de ellos provenientes de la Unión Americana, son utilizados o combinados con otras drogas para su posterior tráfico a Estados Unidos. 2. Falso que el gobierno de México no combate el tráfico de fentanilo y otras drogas. Los decomisos de drogas sintéticas han aumentado significativamente respecto a los sexenios pasados. Durante la actual administración se incrementó en 1049% los decomisos de fentanilo respecto al periodo 2014-2018. Los de metanfetamina han incrementado 128% comparado con el periodo 2008-2012 y los de cocaína incrementaron 628% comparado con lo realizado entre 2008 y 2012. El desmantelamiento de laboratorios clandestinos ha aumentado 58% respecto al periodo 2008-2012. Tan solo de 2019 a 2022 se han asegurado 1.256 toneladas de precursores químicos de drogas. 3. Falso que el gobierno de México protege a los cárteles. En lo que va de la actual administración, el gobierno de México ha detenido a 68.944 personas involucradas en el presunto trasiego de drogas, 136% más que en el periodo 2014-2018, de los cuales destaca la detención de 22 líderes, 7 de ellos del Cártel Pacífico, incluido Ovidio Guzmán, y 6 del Cártel Jalisco Nueva Generación. Infodemia. ¿Cuándo, señor presidente? Muchas gracias. Miren, dos cuestiones que considero importantes. Primero, sobre el fentanilo. Cuando llegamos al gobierno, como se sabe, los puertos estaban a cargo de la Secretaría de Comunicaciones. Y para poner orden, evitar el contrabando, el ingreso de drogas, se decidió que los puertos los manejara la Secretaría de Marina, porque había puertos como Manzanillo, Lázaro Cárdenas, prácticamente tomados por la delincuencia. Ahí se aplicaba la sentencia de plata o plomo. Por eso decidimos que el manejo de los puertos iba a estar a cargo de la Secretaría de Marina, como las aduanas fronterizas.
a cargo de la Secretaría de la Defensa. Esto ocasionó oposición, inclusive fue uno de los motivos por los que me presentó su renuncia el secretario de Comunicación, el ingeniero Jiménez Espriu. De manera muy franca me dijo: yo no estoy de acuerdo con esto porque siento que es militarizar el país. Y lo respeto mucho, pero era muy importante el que se hiciera este cambio. Él actuó de acuerdo a su criterio, a sus convicciones, y yo también, como tengo la responsabilidad de conducir al gobierno, tomé esa decisión. Y hemos avanzado. Fue buena la decisión porque hemos podido decomisar muchísima droga en los puertos. Incluso en las aduanas marítimas y en las aduanas terrestres se han incrementado los ingresos. Es decir, está funcionando bien. Además, la Secretaría de Marina con COFEPRIS trabajaron para ordenar la importación del fentanil, que viene fundamentalmente de Asia. Antes, lo tenemos probado, llegaba el fentanilo a supuestos laboratorios clandestinos, se les permitía la importación y se usaba el fentanilo para el tráfico, para introducirlo a Estados Unidos. Laboratorios fantasmas que solicitaban el ingreso del fentanilo. Porque el fentanilo es un analgésico que se utiliza para controlar el dolor en intervenciones quirúrgicas. Cuando hay mucho dolor se utiliza el fentanilo. Se logró en todo este tiempo hacer una revisión de los importadores del fentanil. Se depuró el número de importadores y se establecieron requisitos para otorgar el permiso para usar el fentanilo con fines médicos. Ahí estamos. También es notorio de que el fentanilo para droga, para el narcotráfico, se ha estado combatiendo y ha crecido muchísimo el número de decomisos, como nunca. Ahí está el dato de cuánto se ha decomisado. ¿Por qué no lo pones? Es importante que se sepa que 1 kilo de fentanilo equivale a 1 millón de dosis y se han decomisado en el tiempo que llevamos 6 toneladas, como nunca. A pesar de lo que estamos haciendo en México, diría que más que en Estados Unidos, sobre este flagelo, sobre esta utilización de una droga que es lo más adictiva y dañina que puede haber. Estamos haciendo mucho en México. Ahora los políticos republicanos y algunos también demócratas en Estados Unidos que no han hecho nada porque allá se distribuye esta droga y no se sabe de decomisos ni de detenciones a los que se dedican a su distribución, ni siquiera hay difusión en los medios informativos del daño que causa este fentanilo en Estados Unidos. Pero se les hace fácil culpar a México de manera injustificada por politiquería, por hipocresía, y se han atrevido a decir que si nosotros no controlamos lo de la entrada de fentanilo de Estados Unidos, que como también se ha advertido aquí, no solo entra por México, por la frontera de México y Estados Unidos, entra directo también, y entra por Canadá, de Asia. Bueno, se han atrevido a decir que hasta van a presentar una iniciativa para que el ejército estadounidense detenga a las bandas de narcotraficantes mexicanos, violando nuestra soberanía. Eso nunca, jamás lo vamos a permitir. Pero como tenemos que informarle a todos los mexicanos y también a los estadounidenses, para que no se dejen manipular, ya se tomó la decisión de que los cónsules de México en Estados Unidos informen a México estadounidenses de esta situación. No están haciendo su trabajo los legisladores de Estados Unidos, las autoridades de Estados Unidos, porque no están atendiendo las causas. No hay programas de atención a los jóvenes de Estados Unidos. ¿Por qué es la adicción? ¿Por qué el joven recurre a las drogas? Porque hay problemas, no solo en Estados Unidos, en México, en todo el mundo, nada más que no se reconoce. Problemas de desintegración de las familias, de pérdida de valores culturales, morales, espirituales, porque los jóvenes se sienten infelices, insatisfechos, solos, abandonados. Eso debe de atenderse, como lo estamos haciendo en México. Antes, lo único que se hacía en México era llamar a los jóvenes ninis, que ni estudian ni trabajan. Ahora no, ahora los jóvenes tienen becas para estudiar. Los jóvenes que no tienen posibilidades de trabajo, de estudio, son contratados y trabajan como aprendices, y se atiende a los jóvenes para que no los enganchen, para que no se los lleven las bandas de la delincuencia organizada. Y estamos fortaleciendo valores, porque para nosotros la familia es la principal institución de seguridad social. A ellos les falta hacer más este trabajo y, con todo respeto, replantearse esa costumbre de que apenas los jóvenes están en la adolescencia y ya tienen que abandonar a la familia, se tienen que ir. Les proponía yo a los legisladores que vinieron de Estados Unidos de manera muy respetuosa de que por qué no, si un joven estaba estudiando o si un joven estaba con la familia, en vez de que a los 18 años abandonara el hogar, se quedara 2 años, 3 años más y que el gobierno ayudara a esa familia, porque es muy importante que el joven no esté solo, que tenga amor, apapacho, como decimos en México, y un programa amplio de difusión en todos estos medios que se dedican nada más de manera amarillista a hablar de los que pierden la vida lamentablemente por el fentanilo. Pero ¿por qué estos medios de información no informan sobre las causas y sobre cómo ayudar para que no haya esa adicción
¿Por qué comento todo esto? Porque voy a pedir a médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanil con fines médicos por otros analgésicos para dejar de usarlo, a ver si es posible. Porque antes se usaban otros analgésicos. Y entonces, aunque tenemos el control que no se tenía antes sobre el ingreso del fentanilo con usos médicos, de todas formas, al estar prohibido, ya no habría ninguna posibilidad de que pudiese importarse. Y lo sustituimos por otros analgésicos. A ver si esto es viable. Con el compromiso de que todo lo que entre de manera ilegal y por contrabando va a seguir siendo combatido. Y esto mismo, si lo hacemos en México, vamos a pedir que lo hagan en Estados Unidos, que también lo prohíban para usos médicos. Yo les voy a informar acerca del análisis del resultado de esta propuesta. Queda abierta la convocatoria y llamamiento para que los científicos, los médicos puedan informarnos. Todos sabemos de que para propósitos médicos el fentanilo se utiliza para quitar el dolor de enfermedades terminales, cuando hacen operaciones que son muy dolorosas, lo usan. Pero antes se utilizaban otros analgésicos. Hay que explorar esa posibilidad. Quería yo darlo a conocer. Y lo otro, pues es que ayer comentamos de que el PAN había contratado a una empresa de García Luna y ayer mismo el presidente del PAN lo reconoció. No existe ningún otro contrato con ninguna empresa de García Luna. De hecho, es parte de la persecución. Obviamente nosotros no teníamos conocimiento de ello, pero parte de la persecución y de ese intento desesperado de desprestigiar a la más firme oposición de nuestro país, pues es eso que el presidente ha venido señalando. Sin más, fue solamente ese contrato de prestación de servicios para temas de personal y punto. Sin más, no existe ningún otro. Yo nomás lo único que quiero ahora, que ya que están colaborando, que nos digan cómo que tema para personal, ¿a qué se dedicaba García Luna? Pues? O sea, a recursos humanos, o sea, al manejo de recursos humanos. Sería bueno, ¿no? Saber, ¿para qué fue? Porque pues, García Luna lo que sabías, de acuerdo a lo que está en el juicio, escuchar, ¿no? Y el manejo de escoltas, pero recursos humanos, ya hay información. Y lo otro es pues invitar a Calderón que ya defienda abiertamente a García Luna y que presente pruebas y no le hace que se trate de los tribunales de Estados Unidos cuando se tiene la convicción de que está uno actuando con apego a la verdad y se lucha por una causa justa. Se puede enfrentar a cualquier adversario. Por encima de todo está la dignidad y repetirle de que nosotros no lo perseguimos. Ayer lo dije, lo reitero, si lo estuviésemos persiguiendo, hubiésemos presentado una denuncia. Nunca he hablado de que está denunciado en un tribunal internacional por violación de derechos humanos. Nada más fue muy claro. A los expresidentes, solo si el pueblo lo aprueba. Se les inician procesos de investigación. Presenté en su momento una solicitud para una consulta con ese fin. La gente no participó en la cantidad que exige la Constitución, el 40% de los ciudadanos, para que la consulta sea vinculatoria, es decir, válida. Participaron menos. Sí, la mayoría pidiendo juicio, creo que fueron como 8 millones, ¿o cuánto? 7 millones. Pero tenían que haber participado el 40%. Claro, los conservadores llamaron a no votar, pero de todas maneras no se alcanzó el porcentaje y estamos cumpliendo ese compromiso que hicimos. Sin embargo, si él siente que García Luna es inocente, pues que se enfrente a la Fiscalía de Estados Unidos y que se abra un buen debate que sería muy sano para México y para el mundo, porque ningún tribunal debe actuar de manera injusta y donde quiera que se cometa un acto de injusticia tiene que haber una protesta y se debe de luchar en contra de las injusticias. Por ejemplo, deben de dejar en libertad a Assange, que eso no se debe de olvidar. Tienen preso a Assange, es como tener en prisión a la libertad. A la libertad de expresión, la tienen en la cárcel. Y de eso no se habla nada. Los periódicos más influyentes que incluso informaron. El New York Times dio información sobre los cables y a ellos no los enjuiciaron. Hicieron lo mismo que hizo Assange, dar a conocer información de cables del gobierno de Estados Unidos. Exactamente lo mismo. New York Times y otros medios. Y a ellos no los tocaron. Y a Assange sí, lo tienen en la cárcel. El doble rasero de siempre, la hipocresía. Pero en fin, ya, ahora sí, vámonos. Quedó Liliana. ¿Ya ves que sí? Pero no, estamos hablando de temas médicos sí. Ahora ya hasta sí. Especialistas nos estamos volviendo. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos y a todas, Liz. Buenos días. En el tema del tabaco, señor presidente, no importa si son largos, cortos, light, mentolados, con filtro, sin filtro, todos ellos contienen al final más de 4,000 sustancias cancerígenas. La gente que nos está amablemente viendo podría hacer una reflexión acerca del tiempo que tarda en llegar la nicotina al cerebro después de haber dado el primer golpe, que se dan aproximadamente en un cigarrillo entre 20 y 30, son 7 segundos los que tarda esta sustancia en llegar al cerebro y empezar a estimularla. Si lo multiplicamos por 20 o por 30, son muchas las veces que se estimula en el momento al cerebro. Esta estimulación empieza a producir en estos 7 segundos la adicción al cigarrillo. Una cajetilla contiene al menos 20 de estos. En el INER, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en la Clínica del Tabaco, se menciona que el mexicano es un fumador ocasional. Ocasional ellos lo refieren a que fuma en el momento en el desestrés del trabajo, media mañana, que fuma
fuman en el momento de la comida, que fuman cuando tienen una situación de socialización que pudiera ser una reunión familiar los fines de semana o con amigos, y llegan a gastar alrededor de 50,000 pesos o 60,000 pesos anuales, lo que pudiera utilizarse para poder adquirir un enganche de una propiedad o de un vehículo. También se conoce que en el país al menos hay 68,000 muertes atribuidas al consumo del tabaco. En el mundo existen alrededor de unos 8 millones de fumadores y se cree que al menos el 1% son fumadores no directos, es decir, el amigo, el papá, la hermana, la pareja son fumadores pasivos que pudieran adquirir algún tipo de enfermedades, entre ellas muchísimos tumores malignos. Hay unas lesiones precancerosas que empiezan a salir en el labio como una especie de ámpula, una ampolla que a veces sana y se regenera la piel y vuelve a sanar y se vuelve a exhibir y se vuelve a formar esta costra en el labio. Estas lesiones precancerosas son el resultado de la exposición al elevado calor que se tiene en el contacto de la mucosa con el cigarrillo, no solamente del cigarrillo convencional, también de los cigarros electrónicos o de estos nuevos dispositivos conocidos como vapers. La cantidad o los grados que puede alcanzar superan los 300, a veces hasta los 600 grados el calor, por eso estas lesiones. Y le comento todo esto, presidente, porque seguramente usted y mucha de la gente, los expertos en salud lo conocen, no es algo nuevo, es algo que se ha conocido todo el tiempo. Sin embargo, la jueza Claudia Hurtado de Mendoza, juez segundo del Distrito de Nuevo León, le otorgó la suspensión a favor de la exhibición de estos productos a una tienda denominada Oxxo. Se conoce o más o menos se entiende que el modelo de los Oxxo, si bien no es una franquicia como tal, sí son una especie de arrendamiento que a veces lo utilizan las familias o grupos de amigos para poder tener recursos y ser independientes en el ámbito laboral. Pero este amparo que se otorga a este pequeño grupo de empresarios, o solamente un empresario porque no se conoce, lo adjudicaron todos los Oxxos en todo el país. Desafortunadamente, esta ley que se aprobó para prohibir la exhibición de los empaques, de los productos como tal, ha pasado de largo por estas tiendas, se siguen exhibiendo. Tuvimos en Pulso Saludable la oportunidad de preguntarle a varios de los expendedores de estas tiendas de conveniencia por qué los vendían, si nos podían enseñar el amparo. Ellos nos dicen que efectivamente están amparados, no cuentan con el amparo y lo siguen vendiendo. Otra de las importantes circunstancias es que hubo otra jueza que otorgó la negatividad de este amparo a la empresa de Walmart, y Walmart hoy en día no exhibe, como algunos otros comercios no exhiben estos productos. Existen alrededor de 600 amparos después de que, al día siguiente de que se dio a conocer esta ley, señor presidente, y yo con esta remembranza de todos los efectos nocivos que trae a la salud quisiera sensibilizar a las juezas, a los jueces, a que contemplen la posibilidad de que esto se está haciendo por un tema de salud. Sé que hay personas que pensarían que esta situación es un tema de autoritarismo, pero no creo que se relacione con esta palabra que suena fuerte, pero cuando se pierden muchas vidas, también hoy en día se conoce, o bueno, ya se conoce desde hace mucho, que el cigarrillo comienza a debilitar la piel. Las personas les cuesta mucho trabajo subir de peso por esta situación que viven con esta adicción a la nicotina. También otra de las circunstancias es que es una de las principales promotoras de la enfermedad de aterosclerosis, que lo que hace es que las arterias comienzan a endurecerse y esto impide que el flujo sanguíneo continúe. Se hacen una especie de charcos, se empiezan a producir los pequeños cúmulos de sangre, y estos se pueden separar por la potencia y la urgencia que tiene el organismo de llevar sangre al músculo cardíaco, y entonces puede sobrevenir un infarto en el cerebro o en el corazón por este coágulo desprendido. Entonces quisiera conocer, si me lo permite, señor presidente, en dos partes, ahora que tuviera la oportunidad de estar a la gente aquí de salud, conocer la postura que tienen ellos, y van a comenzar a través del doctor Sbarch de COFEPRIS a hacer esta verificación, y por supuesto me gustaría conocer su opinión al respecto. Esa sería mi pregunta. Gracias. Bueno, pues yo creo que con tu exposición tan clara, ya no hay más que decir. Te felicito, te felicitamos por lo que estás haciendo, la manera tan profesional como expones este asunto, y el mensaje para sensibilizar a jueces de que no otorguen estos amparos y que tomen en cuenta, como siempre lo hemos dicho, la salud del pueblo, ¿no? Que por encima de lo mercantil, de lo lucrativo, se tiene que cuidar la salud de los mexicanos. Eso es actuar como buenos jueces. Con la exposición que hiciste, pues ya no hay nada que decir. De todas formas, le vamos a pedir al doctor Alcocer, al doctor López-Gatell, que traigan para la próxima información que se da los martes, algo relacionado con lo que estás proponiendo tú, con lo que expusiste. Se lo dejamos a ellos para que traigan una respuesta. Y un dato adicional, un ciclo de quimioterapia, es decir, un tratamiento que equivale a 28 días de una persona que vive hoy con cáncer en el pulmón,
Obregón pudiera llegar a costar hasta 300,000 pesos. Entonces, son recursos que se pudieran estar destinando a otras áreas de la salud que no se han dejado de estimular a estos pacientes, pero que desafortunadamente la industria tabacalera no alcanza a percibir todavía el daño tan grave y severo. Y el exhibir estos productos no está diseñado al público ya cautivo, están diseñados a los nuevos, a los que no conocen, a los que quieren innovar en este tema. Entonces, por eso es tan importante que nos exhiban y por eso esta ley, porque se está pensando en estas nuevas generaciones, señor presidente. Sí, vamos a procurar de que se cumpla con la ley y que los jueces no otorguen estos amparos. Y también un llamado a los empresarios, porque pueden ellos contribuir bastante. Un buen empresario tiene que tener dimensión social, cívica, no estar pensando nada más en el lucro. Entonces, ahí queda eso. Si te parece, en la próxima exposición de los encargados del sector salud, dan respuesta a tu planteamiento. Gracias, señor presidente. Y en una segunda pregunta, justamente con el tema del fentanilo, en la pasada cumbre de líderes de América del Norte, el presidente Joe Biden decía que mueren alrededor de 100,000 norteamericanos por el abuso y consumo de esta sustancia. La semana pasada estuvo con usted Elizabeth Sherwood Randall, ella la asesora de seguridad de la Casa Blanca, justamente con quien platicó de fentanilo y el tema de las armas. Me gustaría conocer si llegaron a algún tipo de acuerdos, cuáles son detalladamente de ser posible, dado que en semanas anteriores tuve la oportunidad de platicar con la doctora Evalinda Barrón, ella es la directora general de la Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONADIC, y ella me decía que efectivamente el mexicano consume fentanilo, pero no es un tema de seguridad nacional, ni tampoco que sea tan importante, si no es que no es meritorio, pero el consumo de fentanilo en el mexicano no es una prioridad, más sin embargo el cristal sí. En ese tenor quisiera conocer si me puede apoyar en esto, cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron. Esa sería mi segunda pregunta. Gracias. Bueno, se acordó seguir trabajando de manera conjunta, ayudando a que no llegue el fentanilo por nuestra frontera a Estados Unidos. Y lo estamos haciendo. Existe un plan con ese propósito de cooperación. Sin embargo, lo que generó la discrepancia de los últimos tiempos es que quisieron, con propósitos politiqueros, algunos legisladores republicanos, culpar a México, incluso amenazar con intervenir con el ejército estadounidense. Muy ofensivo y muy hipócrita, porque este es un asunto de las dos naciones, de los dos pueblos, de los dos gobiernos. No es culpar al vecino, es ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Entonces, por eso estamos planteando, a ver, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Cómo combaten a los narcotraficantes, distribuidores de droga en Estados Unidos? Porque no sabemos nada sobre eso. ¿Cuánto decomisan? Lo más importante, ¿qué están haciendo para que los jóvenes no decidan, no opten por la droga? ¿Cómo está el plan educativo, la difusión del daño que causan las drogas? ¿Qué están haciendo los medios masivos de información para ayudar a que los jóvenes no se inclinen por las drogas? Además, ¿qué están haciendo las autoridades? La DEA, ¿qué hace? ¿Por qué un agente de la DEA en México, el jefe de la DEA en México, se vinculó con narcotraficantes mexicanos? Y lo único que hicieron fue destituirlo. Y pasó de noche la noticia. Estoy seguro que las televisoras de Estados Unidos ni se dijo nada. Esto no es de maniqueísmo, no es de buenos y malos. Es una forma muy simplista, ramplona, superficial de ver un problema. Entonces hablamos de que tenemos que continuar con la cooperación, que lo vamos a hacer, pero también, y esto es para todos los mexicanos, nosotros tenemos 3 prioridades para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Primero, atender las causas. Es decir, que en México los jóvenes no tomen el camino de las conductas antisociales. Y para eso es que estamos destinando recursos a programas de bienestar. Que haya trabajo, que los salarios sean justos, que se atienda a los jóvenes, que se garantice el derecho a la educación, a la salud, que se combata la pobreza, que se fortalezcan valores culturales, morales, espirituales. Porque si algo nos ha salvado frente a todas las calamidades ha sido nuestras culturas, las raíces profundas que tenemos en lo cultural en México, que este país se fundó hace miles de años y nuestros antepasados nos dejaron una herencia de costumbres, de tradiciones, de hábitos buenos. Uno de esos hábitos buenos es la fraternidad en nuestras familias. Por eso tenemos que evitar la desintegración de las familias. Entonces, eso es lo primero, que los delincuentes no se lleven a los jóvenes, que no los enganchen. Y por eso las becas a los jóvenes, y por eso jóvenes construyendo el futuro. Eso es lo primero. Lo segundo, a partir de atender las causas, que reforcemos nuestras costumbres, nuestras tradiciones, para que no aumente el consumo de drogas en el país. Porque una cosa es el narcotráfico y otra cosa es el consumo. Y en efecto, nosotros no tenemos aquí un consumo elevado de fentanilo, sí, cristal, pero también muy localizado. ¿Y por qué no hay tanto consumo de droga? ¿Por qué no crece tanto el consumo de droga? ¿Por lo que hace el gobierno? No, por nuestras tradiciones, por lo que hacen nuestras familias, por la manera como somos los mexicanos. No hay una actitud, una afición
hacia las drogas. No, son ciertos lugares que los tenemos muy claros. Y ahí viene lo tercero. O sea, primero, no permitir el aumento en el consumo. Porque si nos aumenta el consumo, nos aumenta la violencia, nos aumentan los homicidios. Por eso, lo tercero es reducir el número de homicidios. El caso Guanajuato, ahí hay más consumo, más narcomenudeo. Por alguna razón, ahí se extendió el consumo. Y ahí las bandas se enfrentan por el mercado interno, por la venta de la droga, ahí. Y por eso los homicidios. 70% de los asesinatos en Guanajuato están vinculados con el narcomenudeo. Se enfrentan las bandas. Bueno, hay menos homicidios en Sinaloa, en Tamaulipas, que en Guanajuato. Inclusive, menos homicidios en Jalisco. Donde están las sedes de las organizaciones, si no hay consumo, hay menos homicidios. Entonces, recapitulando. Primero, atender las causas. Segundo, que no permitamos que aumente el consumo. Y ahí tenemos que hacer uso de todo. Apoyar a los jóvenes, mucha difusión, que es lo que estamos haciendo, del daño que causan las drogas. O sea, que no nos aumente. Porque si nos aumenta el consumo interno, nos aumenta el número de homicidios. Desgraciadamente, la pérdida de vidas humanas. Aún cuando se trata de homicidios entre las mismas bandas, son seres humanos. No queremos eso. Entonces, eso es lo tercero. Claro, esto va acompañado de no permitir la corrupción ni la impunidad. Nada de venta de plazas, nada de García Lunas. No aceptar un narcoestado como existió. Y también cooperar con Estados Unidos. Para que no entre droga por la frontera de México a Estados Unidos. Pero que no se malinterprete, que no quieran que eso sea lo primero. No, vamos a seguir cooperando y apoyando por cuestiones humanitarias, por solidaridad. Pero no vamos a ser nosotros sus empleados y nos van a venir a decir, te vas a dedicar únicamente a esto. No, nosotros somos libres, soberanos, tenemos nuestra estrategia. Antes, y ese fue el error de Calderón, que les abrió la puerta y puso el gobierno al servicio de las agencias. Ellos mandaban y entregaban helicópteros artillados con el Plan Mérida y se tomaban la foto con la entrega de armamentos de los embajadores. Bueno, hay una foto ahí de García Luna con la señora, con todo respeto, la señora Clinton, porque era eso. Y es un poco lo que ellos plantean, cooperación. Bueno, hasta el del PAN, alíñense a la DEA, conviértanse en policías del gobierno estadounidense. Sí, a nosotros nos eligen en México para proteger a los mexicanos, para cuidar a los mexicanos. Y desde luego, en el Concierto de las Naciones tenemos que ayudarnos mutuamente, pero no someternos, y menos a estrategias fallidas. ¿Cómo le vamos a dejar a la DEA el manejo de la seguridad en México? Se han demostrado que no pueden, o ha habido buenos resultados en Estados Unidos en cuanto al combate a la droga. No, y nosotros sí vamos avanzando, y estamos reduciendo el número de homicidios, y estamos atendiendo a los jóvenes. Entonces, tu pregunta es muy buena, porque ayuda a entender más cuál es el papel de nuestro gobierno. Vamos a seguir ayudando, cooperando con Estados Unidos, pero no subordinados. Lo otro, el manejo de las armas, o el contrabando de armas. Ayer, el presidente Biden emitió una resolución, un decreto para un mejor control en la venta de armas, algo que celebro, y qué bueno que hizo, que llevó a cabo esta acción, porque ¿de dónde vienen las armas que utilizan los narcotraficantes en México? Pues Estados Unidos, que ya las compran sin ningún control. Es un gran negocio, y también para Estados Unidos. ¿Por qué no controlan, sobre todo, la venta de armas de alto poder? ¿Qué hacen con eso? El 80% de las armas que utilizan aquí las organizaciones criminales, las de alto poder, vienen de Estados Unidos. Y no hay control. Pueden comprar una ametralladora en un supermercado, en una armería. Entonces, es interesante el tema. Qué bueno que se está ventilando, porque antes las autoridades mexicanas se quedaban calladas, no decían nada. Al contrario, con Calderón se hizo ese acuerdo del operativo Rápido y Furioso para meter armas a México, supuestamente para detectar dónde estaban las bandas. Imagínense, si no lo sabía García Luna, dónde estaban las bandas, si de acuerdo a los testimonios convivía con ellos. Entonces, el operativo fue meter armas, supuestamente de contrabando, con sensores para que monitorearan esas armas y encontraran dónde estaban las bandas. ¿Qué pasó? Pues les quitaron los sensores y las usaron para sus actividades ilícitas. Y con esas armas le quitaron la vida a mexicanos y a estadounidenses. Se hizo una investigación y de repente, carpetazo, allá, en Estados Unidos. Y aquí, lo mismo, negando, no se sabía cuándo fue un acuerdo entre gobiernos. Entonces, es interesante que todo esto lo conozca la gente, que además ya lo saben los mexicanos. Hace falta más información en Estados Unidos. Por eso lo de Marcelo fue muy bueno, porque manipulan mucho en Estados Unidos. Entonces, esto que estamos tratando se desconoce en Estados Unidos. Pero ahora fíjense que la mañanera la ven muchísimos paisanos en Estados Unidos, millones. Muy bien. Y finalmente, señor presidente, en el tema del Tren Maya, quisiera conocer si en la zona de Calakmul se conoce actualmente solo una pirámide, porque es muy extenso, pero
cuando uno está en la cima de la pirámide, el guía siempre nos dice que ese horizonte que se ve es la frontera con Guatemala, y ahí es un vestigio muy interesante en materia cultural que une a estas dos naciones. Yo quisiera conocer si se está pensando en ampliar o hacer algo para que los mexicanos tuviéramos oportunidad de llegar hasta allá y conocer esta zona. Esa sería mi última pregunta. Gracias. Sí, es muy buena pregunta, porque tiene que ver con nuestro pasado, ¿no? Con el florecimiento de la cultura maya, de lo que hablamos, de nuestro pasado grandioso por las civilizaciones que florecieron en México. Esto ayuda mucho, ¿no? También aclarar de que no fueron los europeos los que nos trajeron la civilización o nos civilizaron. No, México viene de lejos, de miles de años. Entonces, ¿por qué no pones el plano, por favor, Jesús, del tren? Que es muy interesante esto. Los europeos nos invaden hace 500 años. Incluso Tenochtitlan se funda hace 700 años, pero Calakmul se funda en el siglo VI, hace 14 siglos, 1400 años. O sea, Tenochtitlan 700 y Calakmul, sí, 1600, no, 1400 años. Siglo VI, 1200 años, no, 1400, porque es del siglo VI de nuestra era. Para 2000 son 1400 años. Y Tenochtitlan se funda 700 años. O sea que Calakmul se funda en el siglo VI, pero en lo que es el periodo clásico maya. Sin embargo, Calakmul ya había sido habitado 3 siglos antes de nuestra era. O sea que a esos 1400 hay que sumarle 900. Estaríamos hablando de 2300 años de la existencia de Calakmul. ¿Por qué no pones la pintura de 300 años antes de Cristo, de Calakmul, que son 2300 años? Esto es de hace 2300 años. Pon la mujer del vestido transparente, es la belleza, el arte. 2300 años. Regresando, los europeos que nos traen la civilización, que nos civilizaron, según la historia oficial y occidental y colonizante, 500 años. Y esto 2300 años lleva. Porque este sitio, que cuando se termine el tren, se va a abrir, claro, va a ser con reservación, lo vamos a cuidar, no va a ser así de entrada masiva, desde luego para todos, nada de exclusividades, pero lo tenemos que cuidar. Esto es un templo que cubrieron con las nuevas, entre comillas, pirámides, donde estuviste, que son del siglo VI, de nuestra era, está abajo. Yo entré, y hay mascarones con estuco y estos murales. Esto es una joya, esto no lo tienen en otras partes. Esto es parte, miren, todo esto, eso es lo que está. Lo cubrieron, lo cuidaron, lo protegieron. Esto pasa también en Teotihuacán, como se le quiera decir. También, debajo del templo del Sol, de la Luna, hay vestigios de culturas anteriores, de civilizaciones anteriores. Decía un historiador, arqueólogo, cuando le preguntaron, oye, ¿cuántos sitios arqueológicos hay en México? Y contestó, 1. ¿Cómo? Sí, México. Es que todo estaba poblado, todo estaba poblado. A ver, ¿por qué no pones el mapa de nuevo? Teníamos, por cuestiones de los límites, que desde luego no existían. Este es el límite de México con Guatemala y aquí está Belice, son los límites. Pero eso no existía. La nación maya se desarrolla, pues, Honduras, Guatemala, Campeche y la península. Así. Entonces, ¿qué nos está pasando? Qué interesante el trabajo exploratorio que se está haciendo con el Tren Maya. De que cuando liberamos todo este tramo, con el derecho de vía y brincando todos los obstáculos de los pseudoambientalistas y nuestros adversarios. Estos son 4 tramos. Este es uno que está a cargo de la empresa Motangil. De aquí de Escárcega está Carso hasta Calquiní. Es otro tramo. Aquí está Indi, que es otra empresa, hasta Izamal. Y de aquí hasta Cancún está Ica. Entonces nos dividimos los tramos. Las secretarías de bienestar, de medio ambiente, todos los secretarios, secretarias, están allá metidos, ayudando. Y resultó que le pedí a el director de Antropología e Historia, Diego Prieto, que nos ayudara en este tramo de Calquiní a Izamal, pasando por Mérida, pensando que aquí vamos a encontrar el mayor número de vestigios arqueológicos. Y sí, encontramos como 13,000 vestigios. Y se recuperaron, ya están en un museo en Mérida y se está trabajando para restaurarlos y van a ser exhibidas las piezas, como estamos recuperando todo. Bueno, pero pensábamos que aquí, pero sorpresa. Este tramo, aquí está Calakmul, aquí es donde estuviste, por aquí. De aquí a Escárcega, que tiene que ver con los límites con Guatemala, 10,000 vestigios. Tuvimos que hacer 21 cambios de trazo, completamente poblado, toda esta zona de los antiguos mayas, más que la península. Entonces tu pregunta es, cuando se empezó a concebir lo de la ruta, dijimos, y se lo propuse al presidente de Guatemala, y él tenía disposición, pero intervinieron otros factores, porque lo que le planteé es aquí es el triunfo, es Tabasco, y aquí empieza el límite, y es la línea divisoria y es recta. Entonces dijimos, vámonos, en vez de venirnos acá, aquí, vamos a agarrar aquí toda la línea, ya subimos.
para llegar a Calakmul por atrás, por aquí. Porque aquí, del lado de Guatemala, en línea recta, está un sitio arqueológico que se llama El Mirador, que es espléndido, igual que Calakmul. Y en línea recta está Tikal, y aquí está Flores. Entonces, a Guatemala le convenía, si ya íbamos a hacer nosotros aquí, es una parada aquí, exactamente en El Mirador, que está a 3-4 kilómetros de la línea, y luego ellos podían hacer un sendero cuidando, porque es zona de reserva, pero para comunicar Tikal, como se comunicaban antes los sitios arqueológicos. Tikal, El Mirador y Calakmul. Pero resulta que se tuvo un problema de límites con Guatemala en la época de Porfirio Díaz, y hubo incluso hasta un arbitraje internacional, y se definió ya esto. Esta frontera y esta otra, que esta era la del conflicto, sobre todo por los madereros, por los que se dedicaban a las llamadas monterías, que explotaban la caoba y se metían de Chiapas a Guatemala por la Lacandona, y hubo un problema de límites. Incluso estuvimos a punto de que se declarara una guerra, la única guerra con Guatemala, por eso. Entonces quedó en Guatemala, pues aun cuando en organismos internacionales se le dio la razón a México, y ya está resuelto, y estas mojoneras, estos límites con mojoneras ya están definidos. Cuando le planteé al presidente, a nosotros nos convenía porque aquí es un derecho de vía. Cuando se lo planteé, déjeme que yo lo analice, y no quiso después. O sea, le iba a generar problemas, ya ve, en todos lados hay opositores, adversarios. Le iban a acusar de estar aceptando los antiguos límites, ¿no? Y por eso no se hizo. Pero aquí se está haciendo. Les cuento que para resolver aquí tenemos como 150 arqueólogos y tenemos brigadas. Tenemos de aquí a acá 7 subtramos. El primer subtramo está a cargo de la gobernadora Mara Lezama, de Quintana Roo, y otro subtramo de la gobernadora Laida Sansores acá. Y en medio, los 5 subtramos, 2 subsecretarias, Mariana Montiel y María Luisa Albores, y 3 subsecretarios, más ingenieros militares, oficiales de la defensa y arqueólogos, que son los que están llevando a cabo todos los trabajos de libramiento. Aún cuando ya cambió el trazo, de todas maneras estamos rescatando vestigios arqueológicos. Pero tu pregunta es muy importante, porque el desarrollo de la gran cultura maya se da en todo Centroamérica. No habían los límites territoriales que hay ahora. Todavía estamos en eso, pero ya vamos avanzando. Sí les garantizo que es la obra más importante que se está construyendo en el mundo. En el mundo no hay una obra así, porque son 1.554 kilómetros. Es como de Cancún a la Ciudad de México, en línea. Y de Mérida a Chetumal es doble vía electrificada. Y en el resto es diésel de bajo azufre, no contaminante, que es el que se va a distribuir ya en toda la península y en el sureste. Esto es el futuro del sureste. Es lo que le va a permitir a los pobladores de 5 estados sus ingresos a futuro, las nuevas generaciones. Porque aquí están llegando 30 millones de turistas y con el tren van a bajar, se van a internar, y por acá también. Hay países en Europa que viven del turismo. Entonces, el tren es el más grande en ecología. Estamos hablando de las reservas de flora, de fauna más importantes de México y de las más importantes del mundo, que es selva tropical. Es turismo y es arqueología. Dicen los especialistas en turismo, tren temático. No, es así. Pero es muy integral. Y si de esos 30 millones logramos que el 10% utilice el tren, ya, le damos vida. Porque tenemos que preocuparnos por las culturas prehispánicas, por los antiguos pobladores de esta región, pero también por los actuales pobladores. Entonces, cuando se hacen consultas, eso no lo saben los pseudoambientalistas, ¿no? Cuando se hacen consultas o encuestas, la mayoría está a favor, porque se sienten orgullosos. Primero es la recuperación de un pasado glorioso, de arte, de cultura, y luego pues son ingresos para una zona que ha estado abandonada por mucho tiempo. Fíjense, estamos haciendo, entre otras cosas, aquí no había agua, apenas se había introducido un acueducto muy deficiente. Ahora estamos haciendo un acueducto desde aquí, acá. Es una inversión como de 2.500 millones de pesos. Nunca les va a faltar ya el agua. Todo esto está poblado de los años 60 a la fecha. O sea, después del florecimiento de la cultura maya, todo esto quedó, incluso todo esto, Quintana Roo, abandonado. Quintana Roo tenía en el Porfiriato 14.000 habitantes. Era una cárcel, era la Siberia tropical. Aquí estuvieron presos los dirigentes de la huelga de Río Blanco en Veracruz. Aquí nada más estaban los indígenas mayas defendiendo sus tierras. Aquí se llevó a cabo una gran represión. Aquí estuvo Huerta
antes de su felonía, antes de ordenar el asesinato de Madero, quemando pueblos. Acumal, lo quemó Huerta. Fíjense las vueltas que da la vida. Esto es ahora el paraíso, son las zonas más bellas. Esta isla se la había entregado Porfirio Díaz al hermano de Justo Sierra. Y también todo lo que es esto, Chetumal, el hijo de Bernardo Reyes era el dueño también. Pero ni siquiera ocupaban las tierras, eran campamentos chicleros. Estaban en el abandono. A partir de los años 60, 70, empiezan a llegar colonos de todo México, de Michoacán, les empiezan a dar tierras aquí, todo esto, Campeche, Quintana Roo. Aquí hay de Michoacán, del Estado de México, de Guerrero, de Jalisco, de Veracruz, de Chiapas. Aquí vino a trabajar porque le dieron tierra. Mi abuelo, que era campesino, está enterrado aquí, en un ejido que se llama Constitución. Entonces, pero eran tierras muy difíciles de trabajar por falta de agua y se fueron poblando. Son tierras de colonos. Bueno, todo. Pues Cancún empieza a darse a conocer a principios de los 70. Empieza el proyecto de construcción de los hoteles en Cancún, los 70 del siglo pasado. Entonces, es un proyecto para el futuro. Adelante y adelante. Buenos días, presidente. Carlos Domínguez, de Nación 14. Preguntarle qué está pasando en la refinería de Deer Park de Pemex en Houston. Presidente, ayer llamó mucho la atención en redes sociales un incendio al interior de la refinería y también hace 3 semanas. Si tiene información al respecto, presidente. No tengo información. Seguramente pudo haber habido un accidente, pero la refinería está operando bien. Tiene una capacidad productiva de arriba del 80%. Procesa 340,000 barriles diarios de crudo y tiene 80, un poco más de su capacidad. Está bien, incluso con utilidades. Puede ser que haya sucedido algún accidente ayer, pero tiene un programa de mantenimiento muy estricto. Se quedaron todos los trabajadores, todo el personal administrativo, porque lo han hecho muy bien. Bueno, hay videos de este incendio. Sí, puede ser, pero yo no los he visto y no me lo reportaron. Posiblemente no haya sido una cosa grave, porque si no, sí me hubiesen dicho. Okay. Sobre retomar un tema, presidente, que traje hace 2 semanas, me permito leer para no omitir ningún detalle. Tuve la oportunidad aquí de reproducirle un audio que forma parte de un video que circula desde hace 3 años en redes sociales, en el cual pues un pseudo defensor de derechos humanos, el nombre de Raimundo Ramos, de Nuevo Laredo, pues habla por teléfono con el líder criminal de un cártel. Este tipo es muy conocido en Nuevo Laredo como un halcón más, presidente del cártel del noreste, y también pues repudiado por la ciudadanía, pues su reputación en la frontera es tan baja como su calidad moral, ya que lucrar con la bandera de los derechos humanos para una ciudad violentada como Nuevo Laredo pues es del desagrado de toda la ciudadanía, pues jamás ha defendido a una víctima legítima. Después de reproducirle aquí el audio que comprueba que esta persona defiende a delincuentes, muchos espacios informativos de los denominados de cobertura nacional le abrieron espacios para tratar de limpiar el honor que nunca ha tenido y para que acusara que mi posicionamiento había sido sembrado por su equipo de comunicación social, lo que de una vez aclaro, pues es una mentira. Pero no conforme con eso, la semana pasada vino aquí una representante de un medio de comunicación en evidente decadencia a tratar de acusar a su gobierno de espiar a quien calificó como un inocente civil cuando se trata de un delincuente que opera para un cártel criminal. Y está comprobado, pregúntele a los tamaulipecos, pregúntele a los de Nuevo Laredo, que lo conocemos muy bien y estamos hartos de él, presidente. Por eso, en esta ocasión, señor presidente, me gustaría volver a presentarle más información que refuerza esta narrativa de que este supuesto civil no es un ciudadano honorable al que en algún momento y por algún motivo se le dio algún seguimiento de inteligencia que ayudara a combatir al cártel para el que trabaja y cuya evidencia de su operación criminal abunda en las redes sociales, incluso desde antes que comenzara su administración en diciembre del 2018. Ahora, me gustaría hacer esto para aprovechar este gran espacio que usted tiene, presidente, para que tanto Artículo 19 como Carmen Aristegui, Azucena Oresti, López Dóriga, Ciro Gómez Leiva y quienes la semana pasada aquí lo calificaron de un civil y lo defendieron y a la vez también a los intereses de un cártel de la droga, para ver si entienden el daño que le hacen a Tamaulipas y a México al impulsar las campañas mediáticas de este tipo en contra de nuestras honorables Fuerzas Armadas. Aprovechar para preguntarle cuál es el mensaje que se le está dando a quienes conforman las filas de las Fuerzas Armadas y a quienes en el futuro desean formar partes de ellas, cuando un delincuente de tan baja calidad moral, utilizando recursos económicos del crimen, los puede humillar, desacreditar y calumniar en complicidad con medios de comunicación que lo único que buscan es volver a sus privilegios y al hacer mancuernas con criminales como Raimundo Ramos, logran que sus actividades en favor de la seguridad para la sociedad que se han puesto en duda, pese a que diariamente dan su vida para proteger al pueblo al que juraron lealtad, presidente. En esta ocasión me gustaría presentarle un audio que forma parte de un video de la detención en el 2015 de quien fuera jefe de plaza del cártel del noreste en Nuevo Laredo, de un sujeto de nombre Ramiro Pérez Moreno, alias El Rama, en el que, pues sin más ni menos, confiesa cuál es la actividad de este pseudodefensor de derechos humanos, Raimundo Ramos, al interior de este grupo criminal, si me lo permite. Se lo pongo, presidente, y que les quede claro a estos medios que, pues dicen que aquí se siembran cosas y que esta persona, pues es espiada por su gobierno, cuando no, es una actividad que se realiza. Súbelo tú a la red nada más, súbelo tú. Bueno, ahí lo vamos a subir, ya está, pero lo volvemos a subir, presidente, para que... No, pero a ver si hazlo tú. Mira, Carmen Aristegui y Artículo 19 y todos ellos, todos los que mencionaste, están en contra de nosotros. Entonces, cualquier cosa que vaya en contra de nosotros, la difunden. Así sea un aún cuando sea un absurdo, aunque sea una calumnia. Bueno, estamos viendo pues cómo López Dóriga, cómo Loret de Mola, cómo Sergio Sarmiento hablan de que vienen militares venezolanos a reprimir
o qué extraño que ahora vienen militares venezolanos, y no se informan, no tienen cuidado de saber, enterarse de que es un evento que hacen varios ejércitos, el de Venezuela, el de Estados Unidos, el de Canadá, el de México, entre otros países. Y ahí se van y se ensartan, porque les gana el coraje, no voy a decir odio, coraje, los olvida. Entonces ahora con este tema, lo mismo, ahí van. Entonces, porque no aceptan, no me creen de que nosotros no espiamos a nadie. Porque ¿cómo me van a aceptar? ¿Cómo me van a creer? Si ellos ya me juzgaron, ya, yo miento, yo soy autoritario, yo soy militarista, ya tienen esa idea. Es una consigna, además, así es como se justifican ante sus audiencias, sobre todo hacia el sector conservador de la población, que existe y que es cuantioso. Son 20, 25 millones que tienen esa convicción conservadora, que son además respetables. Que también hagamos lo que hagamos, no los vamos a convencer. Yo ya, desde que estábamos en la lucha para la transformación, cuando me encontraba una gente así, le decía, está bien, sigue tu camino, ahí vas. No me voy a poner contigo a discutir porque no te voy a convencer. Ya les platiqué lo que sucedió una vez en un avión que me invita el piloto a la cabina y que voy, ya estamos aterrizando en la ciudad, y empieza a decirme, ¿no? Pues yo no coincido con muchas cosas de usted, pero lo que sí no acepto, lo que sí rechazo completamente es al PRI. Son unos corruptos. Y así, ¿no? Y me decía, y yo ya cansado también de las giras y eso, yo no quería hablar, yo quería ver cómo aterrizaban en la noche. Me invitaban varias veces, estuve en las cabinas, ¿no? Es interesante el aterrizaje. Me ponían ahí una sillita que tienen en medio, copiloto y el piloto, y ahí está. Y me mandaban a invitar los pilotos con las sobrecargos, muy amables. Y bueno, sí, cuando ya vayamos llegando, voy ahí. Y ahí va yo. Y esa vez, los corruptos y esto y lo otro, yo me quedaba callado. ¿Y usted qué opina? Digo, mira, tú eres simpatizante del PAN. Te voy a decir que son lo mismo. Los del PRI y los del PAN. Vamos a llegar a un aeropuerto ahorita, que lo hicieron los del PAN. 11,000 millones de pesos. La Terminal 2 con Fox. Y se robaron la mitad del dinero. Pero, ni modo que yo te convenza, porque tú pues lees a Sergio Sarmiento, ¿no? Y escuchas a López Dóriga, o sea, ¿para qué hablamos? Sigue tu camino, ahí la llevas, vas bien. Y ya. Digo, ya me voy porque voy a buscar mi maleta. Y ya, me fui a buscar mi maleta, mi asiento, saqué mi maleta. Y cuando salgo, me estaba esperando casi en la puerta. Oiga, con un papel. ¿Me puede dar un autógrafo para mi papá? Porque mi papá le admira mucho. Sí, ¿cómo se llama tu papá? Con todo mi cariño y un abrazo. Digo, sí, a tu papá sí, porque tu papá es un hombre inteligente. Pero a veces me encuentro algunos que dicen, es que usted es el ídolo de mi mamá, usted es el ídolo de mi papá. Quiere decir que tú estás pensando de otra manera. Sí, y siempre le contesto eso. A mí le das un abrazo y un beso a tu mami porque es muy inteligente. Te rayaste con la mamá que tienes. Pero todo ya no puede uno pues cambiarlo a estas alturas. Miren, te voy a poner ese día. Yo hablé de que una cosa era la inteligencia que se requería para evitar la fuerza, para combatir a los delincuentes. Más que se hace en el centro de inteligencia, hace esa labor, está reglamentada, está legalizada, solicita para intervenir un teléfono, autorización, Ministerio Público solicita que se le autorice al centro de inteligencia que pueda intervenir un teléfono, se lo solicita a un juez. Así es como se actúa. Bueno, entonces hablo de que una cosa es la inteligencia y otra cosa es el espionaje. El espionaje es lo que nos hacían a nosotros, lo que hacía García Luna y lo que hacían todos estos que ahora se convierten en paladines de la libertad. Claudio X González y a todos los que les paga Claudio, porque tiene periodistas que reciben recursos de su fundación, que a la vez recibe esa fundación dinero del gobierno de Estados Unidos. Bueno, cuando se genera esa polémica, que qué bueno que no estabas tú, cuando se genera esa polémica, empiezan en las redes, ¿no? Porque vino una compañera a plantearlo, empiezan en las redes, ¿no? Una campaña, todos, en coro. Pero hay un mensaje, un tweet, que a ver si lo encuentras, del que fue del director del CISEN con Calderón, Valdés. Busca, ¿cómo enseñan el cobre? Este señor era el de inteligencia y espionaje del CISEN. Esas son las siglas. ¿Cómo es el CISEN en centro qué? Inteligencia. Ahí estuvo García Luna, ahí estuvo el que fue procurador y luego ministro de la Corte, Medina Mora, Tello Pion, muchos personajes ahí. Pero Velázquez o Valdés, le hacía las encuestas y sigue haciendo a Calderón y luego a Peña. Y después de hacerle las encuestas a Calderón, lo nombra del CISEN. Y pues está todo el tiempo en que está García Luna. Bueno, viene la polémica esta de hace unos días y van a ver lo que pone. Me trata de inexperto, que yo no sé cuál es la diferencia entre espionaje e inteligencia.
Claro, el experto es él, pero en corrupción. Él es experto en simular, porque siendo experto nunca se dio cuenta de lo que hacía García Luna. Él es, mire, así, querer justificar el espionaje ilegal que hizo el ejército. A Raimundo Ramos, es el señor que te refieres, afirmando que no era espionaje, sino que se trataba de inteligencia, solo exhibió la ignorancia de López Obrador. En 4 años que ha sido presidente, bien pudo aprender el ABC de la inteligencia. No quiero saber, quiero ser neófito. Bueno, solo para aclarar, presidente, la mayor divulgación de información que supone que este sujeto opera para el cártel del Noreste es anterior a su gobierno. Lo único que se divulgó de su posible actividad dentro del cártel es una llamada que también podría referir que no fue antes de su gobierno, por el contexto de lo que hablan. Entonces... Sí, pero ya. Algo que a nivel político no pudo. Ya. Y el mensaje a las filas del ejército, presidente. Eso que tienen todo su derecho de expresarse, ya lo externé aquí, y que tengan confianza que no se actúa bajo presión. El gobierno que represento no está sujeto a chantajes ni a presión de nadie. Actuamos siempre con apego a la legalidad y a la justicia. Entonces, que tengan confianza que si sus familiares son inocentes, si no cometieron ningún delito, van a ser atendidos, escuchados, y si están en la cárcel, liberados, si son inocentes. Que tengan confianza, porque no fabricamos delitos. Okay. Su postura, presidente, también sobre posterior a los hechos ocurridos en Matamoros, estos 4 ciudadanos norteamericanos, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, sube un video a las redes sociales en el que prácticamente, pues en tono, por así decirlo, burlón, dice que en su gobierno estuvo mejor la situación en cuanto a seguridad en Tamaulipas, aprovechándose de una manera un poco, pues no muy bien de la desgracia y de lo que estaba sucediendo, la crisis que había en el Estado. Entonces, su postura al respecto, presidente, y qué está haciendo su administración para ayudar al reforzamiento de la seguridad en la frontera y que no vuelvan a suceder estas Mira, en Tamaulipas, los ciudadanos de Tamaulipas, los tamaulipecos, son ejemplo de buenos ciudadanos, porque supieron resolver el problema del mal gobierno que había en Tamaulipas, por la vía pacífica y por la vía democrática. Y ahora tienen un gobernador honesto, un hombre bueno, una gente que le tenemos toda la confianza. Y eso es una garantía, el tener un buen gobernador. Américo Villarreal es un buen gobernante, un buen ciudadano, una buena persona. No es una gente mafiosa ni de malas entrañas. Américo Villarreal es un humanista, íntegro, recto, honesto, como lo merecía Tamaulipas, como lo merecía Tamaulipas y su pueblo, porque el pueblo de Tamaulipas merece un mejor destino. Entonces, eso es lo que yo puedo decir. Desde su perspectiva, ¿cómo manejó el gobernador la crisis, presidente? Muy bien, muy bien. Bueno, también es así que aquí estábamos en la mañana y él me habla para darme la información. ¿Saben qué dijo López Dóriga? De que ya sabíamos y que fue armado. Como ellos que están acostumbrados a los montajes, de que cuando me habló el gobernador de Tamaulipas, eso lo dijo López Dóriga. Ya era una cosa que habíamos planeado, ¿no? Que él iba a hablar. Y fue algo totalmente espontáneo. Pero ni modo, o sea, así son las cosas. No enojarnos, no hay que enojarse, porque pues estamos haciendo las cosas de buena fe. Ya nos vamos a desayunar. Mañana tú eres el primero. Tú eres el primero. ¿Sí? Y aunque haya motines emocionales, no me importa.